Hoy, en Relatos al Oído, viajaremos por los rincones más oscuros de España para descubrir 6 historias de brujas que existieron de verdad. Desde aquelarres ocultos en cuevas hasta maldiciones que aún inquietan a pueblos enteros. Entre documentos inquisitoriales, desapariciones y testimonios que han sobrevivido siglos, conoceremos a mujeres que desafiaron el miedo y se convirtieron en leyenda. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a Relatos al Oído. La bruja de Bargota, Navarra. El siglo XVI en Navarra fue un tiempo en el que las viejas creencias populares y el catolicismo ortodoxo chocaban de manera constante. Tras la conquista castellana de 1512, el reino pasó por un proceso de integración política y religiosa en el que la Inquisición jugó un papel determinante. La autoridad eclesiástica no solo perseguía la herejía abierta, sino cualquier manifestación cultural o religiosa que escapara al control oficial. En los valles y pequeños pueblos como Bargota, la vida seguía regida por costumbres heredadas de épocas anteriores al cristianismo, en las que el uso de plantas, rezos en euskera antiguo y ritos de protección eran tan comunes como acudir a misa. En ese contexto, las figuras de curanderas, parteras y sanadoras eran indispensables, pues la medicina oficial era cara, limitada y muchas veces inaccesible. Sin embargo, esas mismas mujeres podían convertirse en el blanco de acusaciones de brujería cuando sus prácticas o sus resultados no encajaban en la doctrina. Leonor de Bargota emergió en este ambiente como un personaje carismático y temido, conocida por sus rezos de sanación y sus remedios con hierbas, pero también por un halo de misterio que pronto sería interpretado como señal de pacto demoníaco. Leonor, según la tradición oral y algunas referencias indirectas en documentos inquisitoriales, pertenecía a una familia con cierta posición económica dentro del pueblo. Esto le permitió aprender no solo el manejo de plantas y ungüentos, sino también la lectura de oraciones y textos antiguos, algo poco común entre mujeres de la zona. Su carácter independiente y su habilidad para negociar con campesinos y ganaderos la convirtieron en una figura influyente, pero esa misma independencia chocaba con los valores de sumisión femenina que la Iglesia predicaba. Sus vecinos podían acudir a ella para curar un dolor de parto, tratar una fiebre o bendecir a un rebaño, y al mismo tiempo recelar de sus ausencias misteriosas durante la noche. Algunos aseguraban que la habían visto regresar al amanecer con el cabello húmedo y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado horas en ritos intensos. La línea entre la admiración y el miedo era fina. En épocas de buena cosecha, Leonor era vista como una bendición. En años de peste o malas lluvias, como una maldición encarnada. El monte Lloar, frontera natural entre Navarra y Álava, era en sí mismo un lugar cargado de mitos antes incluso de que se mencionara a Leonor. Se trataba de una zona agreste, con bosques densos y cuevas naturales que servían de refugio a pastores y contrabandistas. Desde la Edad Media circulaban historias de luces danzantes vistas a lo lejos, cánticos que parecían flotar en el aire y animales que desaparecían sin rastro. Durante los interrogatorios inquisitoriales de la época, varios acusados de brujería mencionaron el monte como lugar de reunión para los aquelarres, ritos nocturnos presididos por una figura demoníaca, donde se juraba fidelidad al diablo a cambio de favores. En el caso de Leonor, las acusaciones señalaban que acudía al Lloar montada en una escoba o sobre la grupa de animales negros, y que allí participaba en banquetes profanos, danzas en círculo y ceremonias de magia negra. Si bien es probable que muchas de estas descripciones fueran producto de la imaginación o del temor popular, la persistencia del mito reforzó la idea de que la mujer no actuaba sola, sino como parte de una red de brujas con influencia regional. La Inquisición, atenta a cualquier señal de desviación doctrinal, puso sus ojos en Leonor cuando su nombre comenzó a aparecer en rumores que cruzaban las fronteras de Bargota. El proceso contra ella, del que apenas quedan menciones fragmentarias, se habría iniciado a raíz de denuncias anónimas recogidas por un sacerdote local. Los cargos incluían la práctica de conjuros no cristianos, la preparación de filtros de amor y la asistencia a reuniones con espíritus infernales. Durante el interrogatorio, la presión psicológica era la norma. Los inquisidores buscaban la confesión como prueba irrefutable, y para ello apelaban tanto al miedo al infierno como a la humillación pública. Curiosamente, en el caso de Leonor no se registraron torturas físicas, lo que sugiere que había intereses para evitar su muerte, tal vez por su utilidad como sanadora. La sentencia final la obligó a renunciar públicamente a ciertas prácticas, pagar una multa y asistir de manera regular a misa, pero nunca llegó a ser encarcelada de forma permanente ni ejecutada. Sin embargo, la mancha en su reputación fue definitiva. Para sus contemporáneos, quedó marcada como la bruja que escapó de la hoguera,
para las generaciones posteriores como una figura casi mítica que logró burlar al Santo Oficio sin renunciar del todo a sus saberes prohibidos. Aunque los documentos oficiales de la Inquisición apenas mencionan aspectos sobrenaturales, la tradición oral en Bargota y sus alrededores añadió con el paso de los siglos un elemento central: el supuesto pacto de Leonor con el diablo. Según los relatos campesinos transmitidos de generación en generación, la bruja no solo volaba al monte Lloar, sino que allí recibía instrucciones directas de un señor de las sombras, que le otorgaba poderes a cambio de su obediencia. Estas narraciones describen al diablo como una figura con rostro humano y cuernos de carnero, vestido de negro y con voz profunda, que le enseñaba palabras que no estaban en el idioma de los hombres, y fórmulas para curar o maldecir. Incluso se decía que Leonor podía provocar tormentas sobre los campos de quienes la insultaban, o que tenía la capacidad de enfermar el ganado con solo tocarlo. La imaginería popular también incluyó el detalle de que el diablo le regaló una escoba hecha con ramas de enebro y pelo de caballo, considerada un talismán para desplazarse por el aire. Este elemento, aunque probablemente inventado siglos después, contribuyó a fijar en la memoria colectiva su imagen como bruja clásica, más cercana a los estereotipos literarios que a la mujer real. Uno de los aspectos más singulares del caso de Leonor de Bargota es que logró sobrevivir a un proceso inquisitorial en un periodo especialmente peligroso para quienes eran acusados de brujería. Entre 1609 y 1614, por ejemplo, la persecución en Zugarramurdi y otros pueblos del País Vasco y Navarra llevó a la ejecución de decenas de personas acusadas de participar en aquelarres. Sin embargo, Leonor no solo evitó la hoguera, sino que pudo seguir viviendo en su pueblo, aunque bajo una vigilancia constante. La razón de esta supervivencia podría estar en su red de apoyos. Se cree que algunos miembros de la nobleza local y del clero bajo la protegían, ya sea porque se beneficiaban de sus remedios o porque su fama atraía visitantes y comercio. Además, el hecho de que no hubiera pruebas físicas contundentes, como objetos de culto pagano o escritos de hechicería, jugó a su favor. Aún así, la condena social fue implacable. Aunque no fue encarcelada de por vida, vivió marginada, con su casa apartada del centro del pueblo y evitando cruzarse con ciertas familias que la consideraban un peligro. Con el paso de los siglos, la figura de Leonor se transformó en un símbolo cultural en Navarra. A mediados del siglo XX, cuando el interés por las tradiciones y leyendas comenzó a resurgir, su historia fue recuperada por escritores, cronistas y folcloristas. En Bargota se instauró una fiesta popular dedicada a la bruja, donde los vecinos recrean los aquelarres del monte Lloar con representaciones teatrales, desfiles y lecturas dramatizadas de conjuros. Este evento, lejos de ser una condena, se ha convertido en un atractivo turístico que reivindica la memoria de Leonor no como criminal, sino como mujer libre y sabia en un mundo que castigaba la diferencia. En la cultura popular navarra, el nombre de Bargota quedó ligado para siempre a su leyenda, y hoy forma parte de rutas turísticas y literarias sobre brujería en el norte de España. Incluso algunos estudiosos han planteado que Leonor pudo ser víctima de una campaña de difamación vinculada a tensiones entre facciones locales, más que a un verdadero temor por prácticas demoníacas. El caso de la bruja de Bargota ejemplifica cómo la frontera entre historia y mito puede desdibujarse con el tiempo. Los pocos datos documentales que han llegado hasta nosotros, básicamente referencias inquisitoriales fragmentarias y testimonios recogidos siglos después, contrastan con el rico entramado de leyendas que la envuelven. Esto plantea un dilema para los historiadores. ¿Cuánto de lo que hoy se cuenta sobre Leonor es verídico y cuánto ha sido añadido para dramatizar su figura? Algunos especialistas apuntan que muchas de las características atribuidas a Leonor, como el vuelo en escoba o el pacto explícito con el diablo, provienen de arquetipos literarios europeos y no de su proceso real. No obstante, lo innegable es que su historia ha perdurado porque responde a un patrón narrativo muy potente. El de la mujer que desafía las normas, sobrevive al poder represor y deja tras de sí una huella imposible de borrar. En ese sentido, Leonor no es solo un personaje histórico local, sino un icono que conecta con una tradición mucho más amplia de mujeres acusadas de brujería en la Europa de la Edad Moderna. El monte Lloar, escenario principal de las leyendas sobre Leonor, no es un lugar escogido al azar. Se trata de una elevación que ya en tiempos precristianos tenía connotaciones rituales, pues se han encontrado en sus alrededores restos arqueológicos de la Edad del Hierro y estructuras megalíticas asociadas a antiguos cultos agrarios. Esto refuerza la idea de que, incluso si Leonor no participó en aquelarres reales, la tradición oral aprovechó un espacio cargado de simbolismo para situar sus encuentros con el diablo. Los relatos campesinos hablaban de luces danzantes en la cima durante la noche, sonidos de tambores que resonaban en el valle y caballos que regresaban sudorosos y agotados sin que nadie los hubiera montado.
Estos elementos, habituales en la mitología europea de la brujería, encajaron perfectamente con la figura de Leonor, amplificando su leyenda y dándole un contexto geográfico concreto que facilitó su transmisión. El Monte Juar pasó así a ser no solo un punto físico, sino un escenario narrativo donde lo histórico y lo sobrenatural se entrelazan. El caso de la bruja de Bargota también muestra cómo el miedo podía ser utilizado como instrumento de cohesión y control en las comunidades rurales de la Edad Moderna. En un contexto en el que las creencias mágicas y religiosas se entrelazaban, la figura de Leonor servía para advertir a otras mujeres de las consecuencias de salirse del rol asignado por la sociedad. La acusación de brujería no solo afectaba a la persona señalada, sino que enviaba un mensaje claro. La independencia, la sabiduría no controlada por la Iglesia y la relación directa con la naturaleza podían ser vistas como amenazas. En este sentido, aunque Leonor no fue condenada a muerte, su estigmatización pública cumplió el mismo papel que una ejecución. Recordarle a todos que el Santo Oficio vigilaba y que cualquier desviación podía tener consecuencias. De hecho, documentos parroquiales muestran un descenso en las actividades de curandería y herbolaria en Bargota durante las décadas posteriores a su caso, lo que indica que su proceso tuvo un efecto disuasorio real. A diferencia de muchas otras acusadas de brujería, cuya memoria se perdió con el tiempo, Leonor de Bargota mantuvo una presencia constante en la identidad local. Las historias sobre ella no se limitaban a contarse en fiestas o reuniones, sino que formaban parte de la educación informal de los niños, transmitidas por abuelos y padres como advertencias o curiosidades. Esto permitió que cuando en el siglo XX el interés por el folclore y la historia oral volvió a crecer, su figura estuviera lo suficientemente viva como para ser recuperada con fuerza. Escritores navarros y periodistas regionales empezaron a recoger testimonios y a reconstruir su biografía, aunque inevitablemente mezclando datos históricos con adornos literarios. Hoy en día la leyenda de la bruja de Bargota forma parte de circuitos turísticos y culturales, y su nombre aparece en rutas temáticas de brujería junto a casos tan conocidos como el de Zugarramurdi. Esta permanencia en la memoria colectiva demuestra el poder de una historia bien enraizada en su territorio. Cuando se compara el caso de Leonor con otros juicios por brujería en España y Europa, su historia destaca por su final benigno, al menos en términos físicos, ya que sobrevivió a la persecución. En territorios como Alemania o Escocia, acusaciones similares habrían terminado casi con total seguridad en la hoguera o la horca. Esto ha llevado a algunos historiadores a pensar que, más que un caso de brujería clásico, lo de Bargota fue una combinación de conflicto social, superstición popular y oportunismo político. Sin embargo, el hecho de que su nombre siga evocando brujería siglos después demuestra que para la memoria popular, la verdad histórica importa menos que la potencia del relato. La bruja de Bargota es al mismo tiempo un personaje histórico documentado, una víctima de la intolerancia religiosa y un icono cultural que ha sabido sobrevivir al paso del tiempo, adaptándose a cada época y manteniendo viva la fascinación por ese punto intermedio entre realidad y leyenda. Las brujas de Zugarramurdi, Navarra. El caso de las brujas de Zugarramurdi se enmarca en un momento de gran tensión social y religiosa en Navarra. Tras la anexión del Reino de Navarra a la Corona de Castilla, la región experimentaba un proceso de integración política que no siempre fue pacífico. La población rural, marcada por tradiciones ancestrales y una religiosidad popular poco controlada por el clero, practicaba aún rituales agrarios, curaciones con hierbas y celebraciones comunales al margen del calendario eclesiástico. En este caldo de cultivo, cualquier comportamiento fuera de lo común podía interpretarse como brujería. El detonante fue un conjunto de denuncias cruzadas entre vecinos, muchas veces motivadas por disputas por tierras, herencias o rencillas personales. Bastó con que una joven del pueblo asegurara haber asistido a reuniones nocturnas en las cuevas, donde supuestamente se adoraba al diablo, para que el rumor se expandiera y la Inquisición pusiera la mirada en Zugarramurdi. La cueva de Zugarramurdi, con su imponente bóveda natural de más de 100 metros de longitud, ofrecía un escenario perfecto para alimentar la imaginación popular. Antes de que se hablara de brujería, ya era un lugar de reunión para pastores y vecinos durante las noches de verano, donde se encendían hogueras, se cantaba y se compartía comida y bebida. Sin embargo, en el contexto inquisitorial del siglo XVII, estas prácticas comunales fueron reinterpretadas como aquelarres satánicos. Los testimonios recogidos en los procesos describen danzas en círculo, banquetes con carne cruda y la presencia de una figura oscura con cuernos, identificada como el mismísimo diablo. La topografía del lugar, con túneles, sombras cambiantes y una acústica que distorsiona los sonidos, reforzaba la idea de que allí ocurría algo sobrenatural. Hoy en día, estas cuevas son un reclamo turístico, pero su fama se debe a que en 1610 fueron presentadas como el mismísimo umbral del infierno navarro.
La Inquisición actuó con rapidez. Decenas de personas fueron detenidas y trasladadas a Logroño, donde el Tribunal del Santo Oficio llevaba casos de brujería en toda la región. Como en muchos otros procesos de la época, las confesiones se obtuvieron bajo presión y, en algunos casos, mediante tortura. Los acusados eran interrogados sobre supuestos pactos con el diablo, vuelos nocturnos, ungüentos elaborados con grasa de niños y la práctica de magia negra. Muchos de ellos no tenían más remedio que admitir lo que los inquisidores querían oír, ya que la negativa prolongaba la reclusión y las torturas. Paradójicamente, entre los condenados hubo personas que nunca habían puesto un pie en la cueva de Zugarramurdi, pero que fueron implicadas por simples rumores o enemistades locales. El proceso se convirtió en un espectáculo público, con la asistencia de autoridades civiles y eclesiásticas, y marcó un antes y un después en la percepción de la brujería en Navarra. El 7 y 8 de noviembre de 1610 tuvo lugar en Logroño uno de los autos de fe más recordados de la Inquisición española. Más de 30.000 personas asistieron a la ceremonia, que incluía sermones, desfiles de los acusados con sanbenitos y la lectura pública de las sentencias. 11 personas fueron condenadas a morir, 6 fueron quemadas vivas y 5, ya fallecidas en prisión, fueron quemadas en efigie, es decir, sus cuerpos o figuras simbólicas ardieron en la hoguera. El impacto fue enorme no solo en Navarra, sino en toda España, y convirtió a Zugarramurdi en sinónimo de brujería. La noticia llegó incluso a Francia, donde se registraron procesos similares en localidades cercanas a la frontera. Este auto de fe quedó documentado en crónicas y grabados, y su magnitud ayudó a fijar en la memoria colectiva la imagen de Zugarramurdi como un lugar maldito, aunque la mayoría de las acusaciones respondían más a la paranoia y la histeria colectiva que a prácticas reales de magia negra. Uno de los aspectos más inquietantes del caso de Zugarramurdi es cómo el miedo colectivo se convirtió en un arma de control social. La población rural del siglo XVII vivía profundamente influida por la fe católica y por la creencia en lo sobrenatural. La idea de que el diablo podía manifestarse físicamente y corromper a las personas no era una metáfora, sino una certeza para la mayoría. En este clima cualquier comportamiento excéntrico, una mujer que recolectaba hierbas de noche, un pastor que dormía en la cueva para guarecerse de la lluvia, una joven que rechazaba casarse con el pretendiente que su familia le imponía, podía interpretarse como señal de brujería. Los sermones de los párrocos locales, en lugar de calmar la histeria, solían amplificarla, advirtiendo de que el diablo actuaba en carne y hueso entre ellos. La Inquisición, por su parte, alimentaba esta atmósfera, ya que cada confesión obtenida bajo tortura servía como prueba de que las brujas eran reales, reforzando así la necesidad de más procesos. En este círculo vicioso, la fe y el terror se entrelazaron de tal forma que incluso personas inocentes llegaron a creer que podían estar poseídas sin saberlo. Los documentos inquisitoriales que han llegado hasta nosotros revelan que muchos testimonios presentaban contradicciones evidentes. Algunos acusados afirmaban haber visto a decenas de personas en los aquelarres, mientras otros mencionaban apenas un pequeño grupo. Unos hablaban de banquetes con carne humana, otros de simples reuniones con pan y vino. La hora, la fecha y hasta la descripción del supuesto diablo variaban enormemente de una declaración a otra. Sin embargo, la Inquisición interpretaba estas discrepancias no como una señal de falsedad, sino como prueba de que el diablo confundían a sus siervos para protegerse. El tribunal no buscaba evidencias físicas, más allá de objetos como ungüentos, hierbas o símbolos tallados, sino coherencia teológica, que el relato encajara con el manual de brujería que manejaban los inquisidores. Esto significaba que una persona podía ser condenada únicamente por encajar en el perfil de brujo definido por el propio tribunal. Así, el proceso no se basaba en demostrar un delito real, sino en encajar a los acusados en una narrativa preexistente. Más allá de las condenas y ejecuciones, el proceso de Zugarramurdi dejó heridas profundas en la comunidad. Las familias de los condenados quedaron marcadas por la vergüenza pública y en muchos casos fueron excluidas de la vida social y económica del pueblo. Las propiedades podían ser confiscadas por la Inquisición, lo que condenaba a la ruina a los herederos. Además, los sanbenitos, esas túnicas amarillas con cruces y símbolos que se colgaban en las iglesias con el nombre del condenado, permanecían expuestos durante años, recordando a todos quién había sido acusado de brujería. Este estigma afectaba incluso a generaciones posteriores que podían ser rechazadas en matrimonios o contratos por el simple hecho de descender de una bruja. El miedo a ser asociado con los acusados provocó que muchas personas se distanciaran de antiguos amigos o vecinos, fracturando la cohesión social del pueblo. Zugarramurdi, que antes del proceso era una comunidad pequeña y unida, quedó dividida por la sospecha y la desconfianza mutua. Cuando el juicio terminó y se dictaron las sentencias, el silencio no borró el recuerdo de lo ocurrido.
Durante décadas, el nombre de Zugarramurdi se asoció a la brujería en toda la región, y las cuevas continuaron siendo vistas como un lugar maldito, evitado por algunos y buscado por otros atraídos por su fama. Paradójicamente, con el paso de los siglos, la figura de las brujas fue transformándose en un símbolo cultural más que en un motivo de terror. Hoy, el pueblo celebra el Día de la Bruja, y las cuevas son escenario de visitas guiadas y recreaciones históricas. Sin embargo, los archivos inquisitoriales siguen recordando que tras el folclore hubo personas reales, algunas inocentes y otras posiblemente involucradas en prácticas rituales, pero todas atrapadas en un engranaje judicial que mezclaba creencias, política y control social. El caso de Zugarramurdi se convirtió así en uno de los más documentados y conocidos de la Inquisición española, no tanto por la magnitud de sus supuestos crímenes, sino por la forma en que la leyenda y la historia se fusionaron para siempre. En la actualidad, los historiadores y antropólogos coinciden en que gran parte del proceso de Zugarramurdi fue alimentado por un choque entre la cultura rural tradicional y la ortodoxia religiosa impuesta por la Inquisición. Las reuniones nocturnas que los inquisidores describieron como aquelarres podrían haber sido simples celebraciones paganas heredadas de antiguos ritos de fertilidad, vinculados a la naturaleza y al ciclo agrícola. En la cosmovisión campesina del siglo XVII no existía una separación tajante entre lo religioso y lo mágico. Pedir buenas cosechas, curar enfermedades o protegerse de tormentas mediante conjuros no se veía necesariamente como algo opuesto a la fe cristiana, sino como un complemento. Sin embargo, para la Inquisición, estas prácticas eran señales inequívocas de herejía y de contacto con el diablo. Los estudios recientes también señalan que la represión de estas costumbres respondía en parte a la necesidad de uniformar la religión en un contexto político más amplio. La monarquía hispánica buscaba un control total de la población, y las comunidades con creencias híbridas eran vistas como focos de disidencia cultural. Así, la leyenda de las brujas de Zugarramurdi se entiende hoy como el resultado de un proceso de criminalización de tradiciones populares más que de una verdadera amenaza satánica. Las cuevas de Zugarramurdi jugaron un papel central no solo en el proceso inquisitorial, sino en la construcción posterior del mito. Situadas en un entorno abrupto, rodeadas de bosques y con un arroyo subterráneo que produce un murmullo constante, estas cavidades naturales tenían un aura especial para los habitantes del valle. Antes del siglo XVII, se utilizaban para refugiarse de tormentas, almacenar alimentos e incluso como lugar de reunión para contar historias. Su estructura, con una bóveda amplia y varias entradas, permitía que grandes grupos se congregaran en su interior, y algo que para los inquisidores facilitaba las supuestas orgías y aquelarres. La oscuridad, el eco y la humedad de la cueva potenciaban las leyendas. Cualquier sombra se transformaba en un ser demoníaco. Cualquier corriente de aire frío se interpretaba como una presencia maligna. Con el tiempo, este escenario físico se fusionó con el relato judicial, de modo que las cuevas pasaron de ser un lugar comunitario a convertirse en el epicentro del territorio del diablo. Incluso hoy la experiencia de adentrarse en ellas, especialmente de noche, produce una sensación de inquietud difícil de separar del peso de su historia. A partir del siglo XX, y especialmente en las últimas décadas, el mito de las brujas de Zugarramurdi fue reapropiado por instituciones y empresas locales como una herramienta para atraer turismo. La figura de la bruja pasó de ser un símbolo de herejía a convertirse en un icono cultural, apareciendo en carteles, souvenirs y festivales. El Día de la Bruja, celebrado cada verano, recrea supuestos aquelarres con música, danzas y hogueras, en una mezcla de espectáculo y homenaje a las víctimas. Aunque estas representaciones son festivas, algunos historiadores y defensores del patrimonio señalan el riesgo de trivializar lo ocurrido, reduciendo a folclore lo que en su momento fue una tragedia humana. Por otro lado, el Museo de las Brujas, ubicado en el propio pueblo, intenta equilibrar el atractivo turístico con la divulgación histórica, exponiendo documentos originales y explicando el contexto de la persecución. Este doble uso, cultural y comercial, ha generado debates sobre hasta qué punto se puede explotar una historia de dolor para beneficio económico, aunque la mayoría de los habitantes considera que mantener vivo el relato, aunque adaptado, es una forma de preservar la memoria colectiva. El caso de Zugarramurdi no fue un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio de persecuciones en toda Europa entre los siglos XV y XVII. Sin embargo, presenta particularidades que lo distinguen. La mayoría de los procesos europeos terminaron con ejecuciones masivas, mientras que en Zugarramurdi, aunque hubo condenas a la hoguera, el número de víctimas fue menor de lo que podría esperarse dada la magnitud de las acusaciones. Esto se debe en parte a que algunos inquisidores, como Alonso de Salazar y Frías, uno de los jueces del caso, comenzaron a dudar de la veracidad de los testimonios obtenidos bajo tortura,
llegando allí a afirmar que muchas confesiones eran fruto de la sugestión y el miedo. Su postura crítica lo convirtió en una figura adelantada a su tiempo y en un antecedente de la idea moderna de presunción de inocencia. Comparar Zugarramurdi con procesos como los de Salem, Estados Unidos, o los de Würzburg, Alemania, permite ver cómo el miedo a lo sobrenatural fue utilizado como instrumento de control en contextos muy diferentes, pero siempre con resultados similares: el reforzamiento del poder de las autoridades y la destrucción de vidas a través de acusaciones imposibles de probar. La bruja del Moncayo, Tarazona. El Moncayo, una imponente montaña situada entre Aragón y Castilla, ha sido desde tiempos antiguos un lugar cargado de leyendas y supersticiones. Sus bosques densos, nieblas persistentes y repentinos cambios climáticos crearon el escenario ideal para alimentar relatos sobre criaturas misteriosas, espíritus errantes y, por supuesto, brujas. En el siglo XVI, cuando la frontera entre la medicina popular y la hechicería era difusa, las figuras de curanderos y mujeres sabias eran a menudo temidas y veneradas a partes iguales. La anciana que la tradición recuerda como la bruja del Moncayo vivía en una choza aislada, a medio camino entre Tarazona y las laderas boscosas. Se decía que era hija de pastores, pero que desde joven había aprendido los secretos de las plantas medicinales y de ciertos rituales transmitidos oralmente por generaciones. Su conocimiento le permitía curar fiebres, tratar mordeduras de serpiente y elaborar tónicos para la fertilidad. Pero ese mismo saber despertaba el recelo de un pueblo cada vez más vigilado por la Inquisición. Los habitantes de las aldeas cercanas recurrían a ella tanto en busca de remedios como por curiosidad o desesperación. Algunos de sus brebajes tenían efectos reales, probablemente gracias a un profundo conocimiento botánico, pero otros parecían más bien amuletos simbólicos. Pequeños frascos con líquidos de colores turbios, aceites con olor penetrante y polvos que, según ella, debían esparcirse en el umbral de la casa para mantener alejado al mal. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores de que no todos sus elixires eran inofensivos. Se decía que algunos provocaban visiones extrañas, fiebres intensas o incluso comportamientos violentos. Esto llevó a que algunos vecinos, aunque la temían, también empezaran a acusarla de tener tratos con fuerzas oscuras. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de pastores aseguró haberla visto recogiendo hierbas bajo la luna llena, hablando sola en una lengua incomprensible. El verdadero detonante de la tragedia fue la desaparición de una niña de unos 8 años, hija de una mujer viuda que vivía en la periferia de Tarazona. La pequeña había sido vista por última vez recogiendo leña cerca del bosque. Cuando no volvió a casa al anochecer, se organizó una búsqueda desesperada. 2 días después, la madre, convencida de que la anciana estaba implicada, acudió a las autoridades y presentó una denuncia formal. Alegó que semanas antes, la bruja le había ofrecido un amuleto para proteger a la niña, pero que ella lo rechazó. También aseguró que en la noche de la desaparición soñó con su hija atrapada en una cueva, rodeada de velas y figuras extrañas. En un contexto donde los sueños eran a menudo interpretados como revelaciones divinas, ese testimonio pesó más de lo que hoy consideraríamos racional. Siguiendo las indicaciones de la madre y algunos testigos que decían haber visto luces en la ladera, un grupo de hombres armados ascendió por senderos poco transitados del Moncayo. Tras horas de búsqueda, encontraron una pequeña cueva oculta tras un muro de arbustos y piedras. En su interior no hallaron a la niña, pero sí una escena inquietante. Muñecos de trapo y madera con alfileres clavados, huesos pequeños que no parecían de animales, frascos con líquidos espesos y restos de plantas secas. En una de las paredes, un símbolo extraño, hecho con carbón y grasa, parecía presidir el lugar como si fuera un altar. No había señales de la anciana, y la cueva, por su distribución, parecía más un espacio de ritual que una vivienda. Este descubrimiento avivó la creencia de que la bruja había llevado allí a la niña para algún tipo de ceremonia prohibida, y que la desaparición estaba ligada a un pacto oscuro. La noticia del hallazgo en la cueva se propagó rápidamente por Tarazona y los pueblos cercanos, y en apenas 2 días el ambiente se transformó en un hervidero de miedo y superstición. Se decía que la anciana había invocado a espíritus del bosque para ocultarse, que podía transformarse en animal para escapar, e incluso que tenía un pacto con lobos que la protegían. Algunos campesinos aseguraban haber visto huellas humanas que, a mitad del sendero, se convertían en pisadas de perro. Otros juraban haber escuchado un llanto de mujer mezclado con aullidos durante la noche. La iglesia local advirtió desde el púlpito que el Moncayo estaba corrompido por la presencia del maligno, y que ningún cristiano debía aventurarse solo en la montaña. Este discurso reforzó el pánico colectivo y provocó que familias enteras abandonaran temporalmente sus casas cercanas al bosque.
El miedo ya no era solo por la niña desaparecida, sino por la creencia de que algo mucho más grande y oscuro se estaba gestando en las sombras. El caso atrajo la atención de la Inquisición de Zaragoza, que envió a un comisario para recabar testimonios y evaluar si había elementos suficientes para abrir un proceso formal. El expediente que se formó es uno de los documentos más curiosos de la época, pues combina declaraciones que parecen sacadas de un relato sobrenatural con descripciones bastante precisas de objetos y símbolos hallados en la cueva. Algunos testigos aseguraban que la anciana no envejecía, que la habían visto igual de encorvada y delgada desde hacía más de 30 años. Otros hablaban de infusiones que, tomadas en exceso, producían delirios y sueños lúcidos. Sin embargo, no todos coincidían. Unos la describían como una mujer que ayudaba a parturientas y curaba heridas de ganado, mientras que otros la presentaban como una figura siniestra, capaz de arruinar cosechas con solo pasar la mano sobre las espigas. Estas contradicciones dificultaron la labor inquisitorial, pero también reforzaron su fama, porque incluso quienes no creían en su maldad reconocían que su vida estaba rodeada de hechos extraños. El momento más desconcertante de todo el caso fue su desaparición. Apenas unos días después de que la Inquisición iniciara la investigación, un pastor dijo haberla visto en la ladera baja del Moncayo, cargando un fardo envuelto en telas oscuras. Cuando intentó acercarse, la mujer se internó entre la niebla y se perdió de vista. Ese fue el último avistamiento confirmado. Se organizaron batidas por la zona, revisando cuevas, senderos y corrales abandonados. Pero no se encontró ni su cuerpo ni señales de que hubiera salido de la región. Algunos afirmaban que había huido hacia Castilla, otros que había muerto en algún lugar recóndito de la montaña y que su cadáver estaba protegido por fuerzas que impedían su hallazgo. La hipótesis más temida era la que sostenían ciertos ancianos del pueblo, que no había huido ni muerto, sino que se había ido por el mismo camino por el que el diablo viene. Una expresión popular que, en el contexto de la época, equivalía a decir que había cruzado voluntariamente al otro lado. Con el paso de los años, la figura de la bruja del Moncayo se convirtió en una leyenda que mezclaba hechos documentados con exageraciones y elementos folclóricos. En fiestas populares se contaban historias sobre su sombra apareciendo en noches de tormenta, o sobre cómo las vacas que pastaban cerca de la cueva daban leche oscura durante 3 días. En el siglo XIX, algunos viajeros románticos incluyeron su historia en crónicas y guías, alimentando el interés por la zona como un enclave misterioso. Incluso hoy hay senderistas que dicen sentir un cambio brusco de temperatura al acercarse a ciertas partes del bosque y que perciben un olor a hierbas amargas sin explicación aparente. La cueva donde se hallaron los objetos extraños sigue siendo un lugar que los lugareños evitan, no por miedo a la anciana, sino por la persistente sensación de que allí quedó atrapada una parte de aquello que la hizo temida, algo que no pertenece del todo a este mundo. Pese a que la historia de la bruja del Moncayo circuló ampliamente en Tarazona y los pueblos cercanos, los registros oficiales conservados son fragmentarios y en muchos casos deliberadamente incompletos. El expediente inquisitorial original desapareció de los archivos de Zaragoza en algún momento del siglo XVIII, y solo se conocen extractos gracias a copias privadas hechas por escribanos locales. Este vacío documental ha alimentado la sospecha de que hubo una intención consciente de la Iglesia por minimizar o borrar el caso, quizá porque incluía elementos embarazosos para las autoridades eclesiásticas, como la incapacidad de capturarla o las acusaciones de que la sospechosa conocía secretos de confesión. La ausencia de una resolución oficial dejó la historia suspendida en una especie de limbo histórico, permitiendo que la tradición oral la moldeara a su antojo. Así, mientras en los textos más serios se describe a la anciana como una curandera perseguida, en los relatos populares es la encarnación misma del mal, lo que demuestra cómo la censura no logró borrar la leyenda, sino que la convirtió en un mito más resistente. A partir del siglo XIX, estudiosos de folclore y viajeros románticos comenzaron a recopilar leyendas aragonesas, y la figura de la bruja del Moncayo fue inevitablemente comparada con otras famosas hechiceras de la región, como las de Trasmoz o las de Anento. Algunos investigadores notaron que ciertos elementos, el uso de muñecos con alfileres, las desapariciones de niños, la relación con cuevas y parajes montañosos, se repetían en varias leyendas distantes entre sí, lo que sugiere que la bruja del Moncayo no fue un caso aislado, sino parte de un imaginario colectivo sobre mujeres marginales que desafiaban la autoridad social y religiosa. En Tarazona, incluso se llegó a decir que la anciana había sido aprendiz de una bruja más poderosa que vivía en Castilla, lo que conecta su figura con redes imaginarias de brujas viajeras que intercambiaban conocimientos de ocultismo y remedios prohibidos. Esta comparación con otras historias ha permitido mantener vivo su recuerdo, pues en cada festival o visita guiada sobre brujería aragonesa, su nombre se menciona como parte del triángulo oscuro de las sierras cercanas.
En las últimas décadas, el Moncayo ha pasado de ser un escenario de supersticiones a un destino turístico con un fuerte componente de misterio. Rutas de senderismo y actividades nocturnas se han diseñado en torno a la leyenda de la bruja. Y en Tarazona, algunos comercios han adoptado su nombre para atraer visitantes. No obstante, esta comercialización ha suavizado considerablemente los aspectos más macabros de la historia, transformando a la anciana en una especie de bruja simpática para el público general. Aún así, en círculos más reducidos de investigadores, guías especializados y grupos de ocultismo, se sigue estudiando el caso desde una perspectiva histórica y antropológica, intentando separar la figura real de la mujer que habitó el Moncayo de la criatura legendaria que el tiempo moldeó. Curiosamente, este interés renovado ha llevado a la aparición de supuestos nuevos testimonios, como el de un anciano que afirma que su abuelo encontró en el bosque un libro de oraciones extrañas escrito a mano y atado con cuerdas de cáñamo, que según él perteneció a la propia bruja. A pesar de la distancia temporal, el nombre de la bruja del Moncayo todavía provoca incomodidad en ciertas conversaciones locales. En algunas casas antiguas de Tarazona, los mayores aún recomiendan no hablar de ella de noche, por temor así atraer su atención. Hay familias que por tradición evitan recoger determinadas plantas medicinales de la zona, porque creen que fueron marcadas por la bruja y que su uso puede traer desgracias. Este tipo de creencias, aunque en declive, muestran cómo el mito ha dejado una huella psicológica que trasciende la simple narración de un hecho pasado. Incluso para quienes no creen en lo sobrenatural, la historia funciona como advertencia sobre lo desconocido y sobre los peligros de enfrentarse a un enemigo invisible. En el imaginario popular, la bruja del Moncayo no murió ni fue capturada. Sigue allí, agazapada en la montaña, observando a quienes se acercan demasiado a sus dominios, esperando el momento de volver a intervenir en la vida de los que olvidaron que, según la leyenda, el bosque nunca la dejó ir. La bruja del Robledillo, Extremadura. En el siglo XV, en aldeas como Robledillo, ubicadas en zonas rurales y boscosas de Extremadura, las mujeres de edad avanzada que vivían solas y poseían conocimientos de hierbas medicinales o de prácticas tradicionales solían ser vistas con una mezcla de respeto y temor. La conocida como la Madre Vieja encajaba perfectamente en este perfil. Una anciana de cabello blanco, piel curtida por el sol y mirada penetrante, que pasaba largas horas recolectando plantas en el monte y murmurando oraciones en un dialecto que mezclaba castellano antiguo con expresiones arcaicas de origen incierto. Su vida solitaria, sin marido ni hijos conocidos, y el hecho de que nunca acudiera a misa, alimentaban el recelo de sus vecinos. En comunidades pequeñas, la soledad era casi una condena social, y cualquier desgracia que coincidiera con su presencia podía ser interpretada como obra suya. En aquel tiempo, el mal de ojo era un temor profundamente arraigado, y la idea de que una simple mirada podía enfermar o matar a un niño encontraba terreno fértil en una sociedad donde la mortalidad infantil era alta y las explicaciones médicas escaseaban. El primer episodio que encendió las sospechas ocurrió cuando una joven madre aseguró que su recién nacido comenzó a llorar desconsoladamente tras ser observado por la anciana mientras pasaba frente a su casa. El bebé murió a los pocos días, y la coincidencia bastó para que la comunidad empezaran a susurrar que la Madre Vieja tenía poderes oscuros. El segundo caso fue aún más explosivo. Otro niño, apenas de semanas, falleció sin síntomas claros, y su madre declaró que había visto a la anciana rezando en voz baja en la puerta de su vivienda la noche anterior. La rapidez con la que se propagaron estos relatos fue amplificada por la estrecha red de chismes del pueblo, donde las noticias, o más bien las sospechas, viajaban más rápido que cualquier investigación formal. En un contexto marcado por creencias populares, la repetición de coincidencias se convertía rápidamente en prueba irrefutable a ojos de la gente. En la Extremadura del siglo XV, el mal de ojo era temido como una amenaza tan real como las enfermedades físicas. Se creía que ciertas personas nacían con un don para dañar con la mirada, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria. La acusación contra la Madre Vieja no se limitó a las muertes infantiles. Pronto comenzaron a atribuirle la infertilidad de varias mujeres jóvenes del pueblo. Algunas aseguraban que tras recibir su visita o cruzarse con ella en un camino, habían dejado de concebir hijos, algo que en aquella época podía condenar a una mujer al aislamiento o al repudio familiar. La conjunción de muertes inexplicables y casos de infertilidad creó una narrativa de amenaza invisible, donde la anciana no solo era vista como un peligro para los recién nacidos, sino también como un obstáculo para la continuidad de las familias. Esta doble acusación mortal y simbólica incrementó el temor colectivo y convirtió el rumor en una verdad incuestionable para muchos. El proceso contra la Madre Vieja fue breve, casi sumario.
No hubo tortura registrada ni confesión formal, pero sí múltiples testimonios de vecinos que aseguraban haberla visto realizando gestos extraños, recogiendo objetos de cunas o murmurando oraciones ante casas donde luego ocurrían desgracias. La Inquisición, aunque formalmente buscaba pruebas de herejía, en este caso actuó más como un legitimador del juicio popular. Los inquisidores no dictaron pena de muerte ni encarcelamiento prolongado, pero emitieron un veredicto que la declaraba culpable de prácticas supersticiosas y nocivas para la fe. El castigo oficial fue leve, una multa y la obligación de abandonar el pueblo, pero la condena social fue definitiva. Al marcharse, varios testigos afirmaron que la anciana les dirigió una última mirada silenciosa, lo que dio pie a la creencia de que lanzó una maldición sobre Robledillo antes de desaparecer. Desde entonces, cada muerte inesperada o problema de fertilidad en la zona ha sido atribuido a su sombra, reforzando una leyenda que ha sobrevivido más de 5 siglos. Tras la sentencia y su expulsión de Robledillo, la Madre Vieja desapareció sin dejar rastro documentado. Algunas versiones dicen que se internó en las sierras cercanas, viviendo como una ermitaña y alimentándose de hierbas y pequeños animales. Otras que fue acogida por una comunidad gitana itinerante que valoraba sus conocimientos medicinales. Un relato transmitido en la tradición oral asegura que, años después, un grupo de leñadores la vio en un claro del bosque, vestida con harapos y acompañada por un lobo, como si fuera su guardián. No hubo más encuentros confirmados, pero su ausencia física no apagó el miedo. En los meses posteriores a su marcha, el pueblo sufrió una epidemia de fiebres que diezmó a niños y ancianos. Muchos lo interpretaron como la prueba definitiva de que la maldición que dejó al partir había comenzado a actuar. Así, su figura pasó de ser la de una acusada a la de un espíritu vengativo que seguía presente, aunque su cuerpo estuviera lejos. Con el tiempo, la idea de que la Madre Vieja dejó una maldición sobre Robledillo se consolidó como una verdad popular. Según los ancianos del lugar, esta condena no solo afectaba a la fertilidad y la salud, sino también a la prosperidad económica del pueblo. Relatos del siglo XVII cuentan que varias cosechas de trigo fueron destruidas por tormentas repentinas, mientras que el ganado moría en circunstancias inexplicables. Algunos decían haber visto figuras oscuras moviéndose entre los campos en las noches de luna llena, atribuyéndolas a la anciana o a espíritus enviados por ella. Incluso en el siglo XIX, cronistas locales mencionaban la existencia de familias que aseguraban estar marcadas por su mirada, lo que las condenaba a una sucesión de desgracias. Lo interesante es que estas historias se transmitieron no como un mero cuento de advertencia, sino como un elemento identitario del pueblo, algo que para bien o para mal formaba parte de su historia. El mito de la Madre Vieja no quedó relegado al folclore doméstico, influyó en rituales y costumbres locales. Durante generaciones, las madres extremaban las precauciones al presentar a sus hijos recién nacidos, evitando que personas desconocidas o ancianas los miraran directamente a los ojos durante los primeros 40 días de vida. Se popularizaron prácticas protectoras como colocar tijeras abiertas bajo la cuna, atar cintas rojas en la ropa del bebé o quemar ramilletes de romero y laurel en las habitaciones. Algunas de estas costumbres se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX, ya sin referencia directa a la leyenda, pero claramente derivadas de ella. Incluso se decía que en determinadas festividades religiosas, las campanas repicaban con un tañido más grave, como un recordatorio de que la maldición seguía latente. En la imaginería local, la anciana llegó a aparecer en retablos y exvotos, no como santa ni como demonio, sino como figura ambigua que simbolizaba tanto el peligro como el respeto hacia lo desconocido. El caso de la Madre Vieja encaja con un patrón recurrente en la historia de la brujería peninsular. Mujeres mayores, aisladas y con conocimientos prácticos de medicina o superstición, convertidas en chivos expiatorios de las desgracias colectivas. En lugares como Galicia, Castilla o Aragón, hay relatos similares en los que ancianas solitarias fueron acusadas de mal de ojo, esterilidad o daño al ganado. Lo que diferencia a Robledillo es la persistencia de la leyenda y su conexión con un linaje de maldición que, según los habitantes, sigue afectando al pueblo. A nivel histórico, los archivos de la Inquisición apenas registran su caso, lo que sugiere que el proceso fue más un acto de justicia comunal con barniz religioso que una operación oficial de gran alcance. Sin embargo, el relato popular lo ha elevado a la categoría de mito fundacional, situando a la Madre Vieja en el mismo nivel que otras figuras icónicas de la brujería ibérica, como las de Zugarramurdi o las de Trasmoz. En Robledillo, el nombre de la Madre Vieja se convirtió en un susurro prohibido, algo que los mayores mencionaban solo cuando querían asustar a los niños o advertirles sobre las consecuencias de desobedecer. Sin embargo, el recuerdo no se limitó a los cuentos.
Documentos notariales del siglo XVIII recogen que algunas familias se negaban a casar a sus hijos con personas que tuvieran parentesco con los acusadores originales, temiendo que la maldición se reactivara si se mezclaban los linajes. Curiosamente, varios apellidos del pueblo desaparecieron en pocas generaciones, lo que algunos atribuyen a esa autocensura social y al miedo heredado. En ciertos inviernos, cuando las nevadas bloqueaban el acceso al pueblo, los ancianos decían que era la madre vieja cerrando las puertas, expresión que se volvió parte del lenguaje cotidiano. Incluso en el siglo XXI, algunos habitantes confiesan que cuando ocurre una desgracia encadenada, un accidente, una enfermedad súbita, la pérdida de una cosecha, todavía hay quien recuerda a la anciana y pronuncia su nombre en voz baja, como si reconocerla fuera abrir una puerta que mejor dejar cerrada. Los relatos de apariciones asociadas a la madre vieja son abundantes y en algunos casos recientes. Pastores del siglo XIX decían verla en las madrugadas invernales, envuelta en un manto oscuro y caminando entre encinas retorcidas, sin dejar huella en la nieve. En 1924, un grupo de niños aseguró haberla visto en el viejo camino a la ermita, inmóvil, mirándolos fijamente desde la distancia, hasta que desapareció al girar una esquina. Más inquietantes son los testimonios de agricultores que hablan de cosechas enteras que se tornaron negras en pocas horas, siempre tras sueños en los que la anciana aparecía junto a sus campos. Los escépticos alegan que se trata de invenciones alimentadas por la tradición oral y por el aislamiento geográfico de la zona, pero incluso ellos admiten que algunas de estas historias están narradas con tal precisión y coincidencia de detalles que resulta difícil ignorarlas. Para muchos, la madre vieja no es solo un recuerdo, es una presencia que de algún modo sigue caminando por las lomas y los robledales del pueblo. Con el auge del turismo rural y del interés por el patrimonio inmaterial, Robledillo comenzó a ver en la leyenda de la Madre Vieja una oportunidad para atraer visitantes. Se organizaron rutas temáticas, talleres sobre supersticiones antiguas y dramatizaciones nocturnas en las que actrices locales interpretaban a la anciana. Sin embargo, esta comercialización de la leyenda no estuvo exenta de polémica. Algunos vecinos la consideraron una falta de respeto hacia una figura que para ellos sigue siendo peligrosa. Hubo incluso intentos de purificar el lugar con bendiciones y procesiones especiales, como si el simple hecho de reactivar la historia pudiera despertar fuerzas dormidas. Pese a la tensión, la leyenda ha encontrado un nuevo espacio en la identidad del pueblo, ya no solo como advertencia o maldición, sino como símbolo de resistencia cultural, de cómo una historia local puede atravesar siglos y adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Desde un punto de vista histórico, la historia de la Madre Vieja encaja en el patrón de persecución hacia mujeres mayores, solitarias y con conocimientos de medicina popular que se dio en toda Europa entre los siglos XV y XVII. En un contexto de superstición, rivalidades personales y miedo colectivo, bastaba una muerte inexplicable o una desgracia para señalar a una persona como responsable. Psicológicamente, el mito funciona como un mecanismo de cohesión social. Al proyectar los miedos en una figura externa, la comunidad reforzaba sus lazos internos y encontraba una explicación sencilla para fenómenos complejos como epidemias o malas cosechas. Lo fascinante es que a pesar del tiempo transcurrido, la historia sigue viva no solo como un recuerdo, sino como una presencia emocional que influye en las decisiones y creencias de los habitantes. Así, la Madre Vieja no es únicamente un eco del pasado, sino un ejemplo de cómo las leyendas pueden modelar la identidad y el comportamiento de una comunidad durante generaciones, manteniendo un equilibrio inquietante entre mito y memoria histórica. Las brujas del Valle de Tena, Huesca. El Valle de Tena, situado en pleno Pirineo aragonés, era en los siglos XV y XVI una zona de gran aislamiento, con inviernos largos y duros que condicionaban la vida de sus habitantes. La economía dependía de una combinación de ganadería, agricultura de montaña y pastoreo trashumante, lo que convertía a las comunidades en sociedades muy cerradas, donde la interdependencia era vital para sobrevivir. En ese contexto, cualquier desgracia, ya fuera una tormenta repentina que arrasaba las cosechas, la muerte súbita de un rebaño o una epidemia, se interpretaba a través de un prisma profundamente religioso y supersticioso. Las creencias populares mezclaban rezos católicos con antiguas prácticas precristianas vinculadas a la naturaleza, lo que facilitaba que cualquier mujer que conociera el uso de hierbas, que viviera sola o que se apartara de las normas sociales, pudiera ser vista como sospechosa de brujería. El aislamiento del valle no solo favoreció que las leyendas crecieran, sino que también dificultó que las acusadas pudieran defenderse ante acusaciones que, en muchos casos, se transmitían de boca en boca hasta volverse verdades aceptadas. Uno de los elementos más peculiares de la brujería atribuida a estas mujeres fue el control del clima,
conocido en la época como brujería atmosférica. Los habitantes de Panticosa, Salent y otros pequeños núcleos del valle afirmaban que ciertas mujeres podían atar las nubes para retener la lluvia, o por el contrario, desatar tormentas y granizadas devastadoras. Según los relatos, las brujas utilizaban rituales que incluían calderos con agua del deshielo, ramas de enebro, piedras recogidas de la cima de los picos y oraciones invertidas para invocar rayos y truenos. Se creía que estos actos se realizaban como castigo hacia familias con las que habían tenido disputas o como venganza por deudas impagadas. En años de malas cosechas, la presión social se intensificaba, y las acusaciones contra mujeres concretas se multiplicaban. Algunas de ellas eran ancianas solitarias, otras jóvenes viudas o curanderas locales, lo que encajaba con el patrón habitual de persecución de brujas en zonas rurales. La conexión entre desastre climático y culpabilidad humana no solo fue aceptada por la población, sino que llegó a tener respaldo oficial en las investigaciones de la Inquisición. Los pastores del Valle de Tena, que pasaban largas temporadas en los altos prados, fueron los principales testigos que alimentaron las denuncias. Aseguraban haber visto hogueras encendidas en zonas elevadas durante noches de luna nueva, alrededor de las cuales se reunían figuras femeninas que cantaban y bailaban. Algunos afirmaban que, tras esas reuniones, parte del ganado aparecía muerto, con marcas extrañas en el cuello o sin sangre en el cuerpo, lo que alimentó rumores de sacrificios animales para alimentar a espíritus de la tormenta. Otros relatos hablaban de desapariciones misteriosas, rebaños enteros que se desvanecían sin dejar rastro y que, según las historias, eran ocultados mediante velos de niebla creados por las brujas para despistar a los propietarios. En una sociedad donde el ganado era riqueza y sustento, estas pérdidas eran una tragedia que exigía un culpable, y las supuestas brujas se convirtieron en el blanco más fácil. Los testimonios de los pastores, aunque muchas veces carecían de pruebas tangibles, fueron aceptados como evidencia en los procesos inquisitoriales, reforzando el miedo colectivo. La Inquisición de Jaca, que tenía jurisdicción sobre gran parte de los Pirineos aragoneses, recibió múltiples denuncias procedentes del Valle de Tena en las últimas décadas del siglo XV y las primeras del XVI. En una de las primeras intervenciones documentadas, un pequeño grupo de inquisidores viajó a Panticosa tras recibir informes de tempestades provocadas que habían destruido los sembrados de cebada. Allí interrogaron a varias mujeres, confiscando objetos que consideraron pruebas de hechicería. Amuletos con piedras de río, frascos con aceites y figuras de madera con símbolos extraños. Aunque en la mayoría de los casos no hubo condenas a muerte, las penas fueron severas. Azotes públicos en la Plaza Mayor, confiscación de bienes y prohibición de ejercer como curanderas o parteras. Estos castigos no solo buscaban castigar a las acusadas, sino también enviar un mensaje ejemplarizante a toda la población. La manipulación del clima y las prácticas paganas no serían toleradas. La intervención inquisitorial, lejos de calmar las supersticiones, las intensificó, pues cada aparición oficial reforzaba la idea de que el mal acechaba en las montañas. Tras las primeras condenas y azotes públicos, el clima de miedo se extendió como una sombra por todo el Valle de Tena. Las acusaciones ya no se limitaban a tormentas o ganado perdido. Cualquier desgracia podía vincularse a las supuestas brujas. Una caída mortal en la montaña, la enfermedad repentina de un niño o incluso la rotura de una presa de riego se interpretaban como obra de mujeres maléficas, que actuaban bajo órdenes del diablo. Esto generó un efecto perverso. Vecinos que antes compartían ayuda mutua en invierno comenzaron a vigilarse y a denunciarse entre sí. Las fiestas y reuniones comunales, que eran esenciales para la cohesión social, se volvieron más tensas y menos frecuentes. El miedo a ser señalado llevó a muchas mujeres a ocultar sus conocimientos de herbolaria o a dejar de asistir partos, por temor a que un mal resultado las convirtiera en sospechosas. El tejido social basado en la confianza y la cooperación comenzó a fracturarse, dejando espacio a un ambiente de recelo permanente. Uno de los episodios más recordados en las crónicas orales es el de María, apodada la del Barranco, una viuda que vivía sola en una pequeña choza apartada del núcleo de Panticosa. Según el rumor, poseía la capacidad de hacer que las nubes se atascaran sobre un valle concreto para descargar lluvias torrenciales. Tras una sequía prolongada, seguida por una tormenta que arruinó la cosecha de heno, varios vecinos declararon haberla visto agitándose en lo alto de un risco, con los brazos levantados hacia el cielo y murmurando palabras incomprensibles. Aunque nunca se presentaron pruebas sólidas, la Inquisición de Jaca la arrestó y sometió a interrogatorio. Documentos fragmentarios sugieren que fue condenada a azotes y destierro, pero su rastro se pierde poco después. Su historia alimentó el imaginario popular y sirvió como advertencia para otras mujeres solitarias.
Vivir en los márgenes de la comunidad podía convertirse en una sentencia de culpabilidad automática. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la Inquisición y las autoridades locales comenzaron a aplicar castigos públicos que no solo buscaban sancionar a las acusadas, sino también dramatizar el proceso para infundir temor en la población. Algunas mujeres fueron obligadas a desfilar por las calles con sanbenitos, túnicas amarillas con símbolos de demonios y llamas, mientras eran insultadas por los vecinos. En otras ocasiones se escenificaban actos de reconciliación en la plaza, donde las acusadas de rodillas debían renunciar públicamente a Satanás y jurar obediencia eterna a la Iglesia. Aunque estas penas podían considerarse leves en comparación con las hogueras, su humillación social era devastadora. La mujer quedaba marcada de por vida, y sus descendientes heredaban el estigma. En un entorno cerrado como el Valle de Tena, esto podía significar la ruina económica y la exclusión social. A pesar de que los procesos inquisitoriales cesaron hace siglos, las historias de las brujas del Valle de Tena se han transmitido de generación en generación. En las noches de tormenta, todavía hay ancianos que recuerdan relatos sobre mujeres que podían llamar al rayo o cubrir los pueblos con niebla para robar ganado. Las cuevas donde supuestamente se celebraban los aquelarres son hoy rutas de senderismo, pero algunas permanecen apartadas y sin señalizar, como si quisieran conservar su misterio. En Panticosa y Salent, las leyendas forman parte de festivales y representaciones teatrales, donde las brujas aparecen como figuras tanto temidas como reivindicadas, símbolo de una resistencia femenina que se enfrentó, voluntaria o involuntariamente, a un sistema opresivo. Sin embargo, para los más supersticiosos, no se trata solo de historia. Afirman que ciertas tormentas repentinas que todavía azotan el valle son recordatorios de que la vieja magia nunca desapareció del todo. La Inquisición de Jaca, encargada de supervisar el extenso territorio pirenaico, no contaba con los mismos recursos que los tribunales más cercanos a grandes ciudades como Zaragoza o Pamplona. Esto significaba que los inquisidores dependían en gran medida de las denuncias locales y de la colaboración de los párrocos para iniciar cualquier proceso. En el caso del Valle de Tena, esta limitación dio lugar a procedimientos poco sistemáticos y a veces contradictorios. Un mismo testigo podía aparecer en varios juicios con versiones diferentes, y las pruebas eran casi siempre testimoniales, basadas en sueños, supuestas visiones o interpretaciones de fenómenos meteorológicos. Sin embargo, la carencia de medios no implicaba indulgencia. Los inquisidores aplicaban las penas con severidad, conscientes de que el efecto disuasorio dependía más de la escenificación pública del castigo que de la solidez de las pruebas. Este sistema fomentaba una justicia más simbólica que objetiva, donde el control social era el verdadero objetivo. En el contexto del siglo XV y XVI, la economía del Valle de Tena dependía casi por completo del clima. Las cosechas de centeno y la producción de pasto para el ganado estaban a merced de veranos cortos y tormentas repentinas. Cualquier alteración en el calendario agrícola podía significar hambre. Esto alimentó la creencia de que ciertas personas tenían el poder de alterar el tiempo, ya fuera para bien o para mal. La figura de la bruja atmosférica no era exclusiva de Huesca. En otras zonas de los Pirineos y en partes de Francia se temía a mujeres capaces de atar las nubes o exprimir la lluvia. En el Valle de Tena, estas ideas se reforzaban con prácticas culturales como clavar cuchillos en la tierra para cortar la tormenta o colgar amuletos de hierbas para ahuyentar el granizo. En este caldo de cultivo, cualquier mujer que se apartara de la norma podía convertirse en el blanco perfecto de la superstición colectiva. Los pastores de alta montaña, que pasaban largas temporadas aislados en cabañas o bordas, fueron algunos de los principales transmisores de las historias sobre brujas del valle. Sus relatos, contados junto al fuego durante las noches de invierno, solían mezclar hechos reales con elementos sobrenaturales. Así, un simple robo de ovejas podía transformarse en una historia de metamorfosis, en la que la bruja adoptaba forma de animal para infiltrarse en el rebaño. También circulaban versiones donde las brujas invocaban nieblas densas para hacer que los pastores se extraviaran y murieran congelados. Estas narraciones no solo mantenían vivo el miedo, sino que lo ampliaban, llegando incluso a pueblos donde nunca se había producido un proceso inquisitorial. Con el tiempo, estas leyendas quedaron tan arraigadas que incluso tras la desaparición de la Inquisición, las familias seguían usándolas para advertir a los niños sobre los peligros de alejarse de los caminos. En la actualidad, las historias de las brujas de Panticosa, Salent y otros pueblos del valle se han resignificado. Colectivos feministas y culturales las han recuperado como símbolo de mujeres perseguidas por su independencia o por poseer saberes no controlados por las autoridades de su época. Algunas rutas turísticas incluyen visitas a las supuestas cuevas de reunión y explicaciones sobre las plantas medicinales que estas mujeres usaban, intentando separar el mito del hecho histórico. Sin embargo,
No todos en la región ven con buenos ojos esta romantización. Ciertos sectores más tradicionales creen que al rescatar estas figuras se corre el riesgo de trivializar el sufrimiento real de las acusadas y de las comunidades afectadas por las acusaciones. Sea como fuere, el Valle de Tena mantiene vivo un relato que 5 siglos después sigue oscilando entre el terror heredado y la reivindicación cultural, recordando que el peso de una acusación puede atravesar generaciones enteras. La endemoniada de Codos. Aragón. A mediados del siglo XVII, Codos era un pequeño municipio de la actual provincia de Zaragoza, enclavado en un territorio rural donde la vida giraba en torno a la agricultura, la ganadería y el ritmo de las festividades religiosas. En un contexto de aislamiento geográfico y económico, las creencias populares y la religiosidad se entremezclaban de forma natural. La España de esa época todavía vivía bajo la fuerte influencia de la Contrarreforma, y la Inquisición seguía presente como garante de la ortodoxia católica. El temor a la brujería no era un mero mito. Las autoridades eclesiásticas consideraban que el demonio podía actuar de forma tangible en el mundo, y la posesión demoníaca era entendida como un riesgo real. En este escenario, cualquier comportamiento extraño, enfermedad sin explicación o actitud fuera de lo común podía despertar sospechas. Codos no era ajeno a estas tensiones, y la combinación de superstición, miedo a lo desconocido y una comunidad pequeña donde todos se conocían, era el caldo de cultivo perfecto para que un caso de posesión se convirtiera en un asunto público de gran magnitud. La protagonista de esta historia era, según las crónicas parroquiales y testimonios posteriores, una joven de unos 17 o 18 años, hija de campesinos acomodados del pueblo. Hasta el momento del suceso era descrita como obediente, trabajadora y de carácter reservado. Todo cambió en cuestión de días. Comenzó a experimentar accesos de violencia repentina, hablando en lenguas desconocidas. Algunos decían que latín, otros que un dialecto extraño que nadie había oído en la región, y mostrando una fuerza física desproporcionada para su edad y complexión. A estos episodios se sumaban convulsiones intensas, acompañadas de gritos que parecían provenir de una voz distinta a la suya. Los vecinos comenzaron a relacionar su estado con la muerte repentina de 2 personas del pueblo, fallecimientos que la joven supuestamente había predicho días antes. La coincidencia reforzó la creencia de que estaba poseída por un espíritu maligno, y pronto los rumores se esparcieron por toda la comarca, atrayendo la atención de las autoridades eclesiásticas. La explicación que circuló rápidamente entre los lugareños era que la joven había caído víctima de un maleficio lanzado por una anciana conocida por sus conocimientos en hierbas y remedios caseros. Esta mujer, que vivía en las afueras de Codos, ya había sido objeto de murmullos y acusaciones veladas durante años, pues se decía que trataba enfermedades de palabra y practicaba rituales que no pasaban por la bendición del párroco. La rivalidad entre ambas familias era conocida. Según algunas versiones, la supuesta bruja envidiaba la juventud y la belleza de la muchacha, y también resentía la influencia social de sus padres. En comunidades pequeñas, las enemistades se magnificaban, y la idea de que una mujer mayor pudiera ejercer algún tipo de magia nociva encontraba terreno fértil en la mentalidad colectiva. Los habitantes aseguraban que, días antes de que la joven mostrara los primeros síntomas, se la había visto discutiendo con la anciana a la entrada de la iglesia. Un detalle que con el tiempo se convirtió en prueba irrefutable de su culpabilidad. La noticia de la endemoniada llegó a oídos del Tribunal del Santo Oficio en Zaragoza, que decidió enviar a un inquisidor con experiencia en casos de posesiones. Su nombre no ha quedado registrado con certeza, pero algunos documentos sugieren que podría tratarse de un clérigo itinerante que había participado en procesos similares en Navarra y Castilla. A su llegada, entrevistó a los testigos, examinó a la joven y observó personalmente varios de sus ataques. En las actas del proceso, que se conservan fragmentadas, se describe cómo durante las sesiones la joven reaccionaba violentamente ante cualquier objeto bendecido, escupiendo y proferiendo insultos de carácter blasfemo. El inquisidor ordenó que se realizara un exorcismo siguiendo el ritual romano, con letanías, aspersión de agua bendita y la imposición de reliquias sobre el cuerpo de la afectada. Durante varios días las ceremonias se repitieron, y se cuenta que en una ocasión la joven recitó fragmentos de oraciones en perfecto latín eclesiástico, un idioma que, según se aseguraba, jamás había estudiado. Este detalle fue tomado como una prueba más de la intervención demoníaca. Mientras el exorcismo se llevaba a cabo, la tensión en Codos creció de forma alarmante. La anciana acusada de haber lanzado el maleficio comenzó a ser acosada por los vecinos. Algunos le arrojaban piedras a la puerta de su casa, otros le dejaban cruces y objetos religiosos como advertencia.
Según versiones orales transmitidas hasta el siglo XX, un grupo de hombres llegó incluso a merodear por la noche alrededor de su vivienda con intención de sacarla a la fuerza. Sin embargo, antes de que la situación estallara, la mujer desapareció sin dejar rastro. Algunos afirmaron que huyó hacia las montañas del Moncayo, buscando refugio en aldeas remotas. Otros sostenían que fue sacada secretamente del pueblo por familiares para evitar su linchamiento. También existía una teoría más oscura, que fue eliminada en secreto por los propios vecinos y enterrada en algún punto del campo, lejos de miradas curiosas. Sea como fuere, nunca se volvió a saber de ella, y su desaparición alimentó aún más la leyenda, pues muchos comenzaron a creer que su espíritu seguía rondando, vengativo, sobre Codos. El inquisidor, consciente de que la situación estaba desbordando a las autoridades locales, decidió intensificar el exorcismo. La joven fue aislada en una habitación del convento más cercano, donde cada noche se realizaban oraciones, ayunos y vigilias. Los testigos relataron que durante una de esas noches, la muchacha se incorporó repentinamente y con voz masculina y grave, comenzó a enumerar los pecados secretos de varios presentes, revelaciones que causaron terror y vergüenza. El inquisidor interpretó esto como una maniobra del demonio para sembrar la discordia y debilitarlos espiritualmente. En un momento particularmente dramático, se afirma que la joven cayó al suelo convulsionando, mientras un hedor nauseabundo llenaba la estancia, seguido por un grito desgarrador que, según los presentes, no parecía humano. Después de ese episodio, la intensidad de los ataques disminuyó, y se consideró que el espíritu maligno había sido expulsado. Sin embargo, las marcas físicas, moretones y arañazos, permanecieron en su cuerpo durante semanas, alimentando la sensación de que el mal todavía no había sido completamente erradicado. El aparente éxito del exorcismo no significó el fin del miedo en Codos. La comunidad quedó dividida. Algunos celebraban la liberación de la joven como un milagro, mientras otros creían que la supuesta posesión había sido fingida para desprestigiar a la anciana desaparecida. Las familias implicadas en el conflicto se evitaron durante años, y la iglesia local mantuvo un registro detallado del caso, incluyendo las declaraciones más extravagantes. Los sermones posteriores del párroco insistían en la necesidad de mantenerse alejados de prácticas supersticiosas, aunque paradójicamente, el caso reforzó la creencia en la brujería y en la intervención del demonio. Las madres empezaron a prohibir a sus hijas salir solas al anochecer y se intensificaron las rogativas y procesiones por la protección del pueblo. El miedo, más que disiparse, se enquistó en la memoria colectiva. El proceso de Codos tuvo repercusión en los registros inquisitoriales de Aragón, no tanto por su desenlace, sino por las irregularidades y ambigüedades que presentaba. En los años siguientes, el Santo Oficio utilizó el caso como ejemplo en algunos manuales internos para advertir sobre la necesidad de discernir entre posesión real y enfermedad mental o histeria colectiva. Sin embargo, lo más llamativo es que, según ciertos documentos, el inquisidor encargado nunca presentó un informe completo del caso, lo que dio pie a rumores sobre información omitida deliberadamente. Algunos historiadores sugieren que el silencio se debió a la imposibilidad de confirmar la culpabilidad de la anciana o a que el exorcismo no había sido tan efectivo como se proclamaba. Este vacío documental terminó por añadir una capa más de misterio, y el caso quedó registrado más como leyenda que como expediente judicial cerrado. Después de su liberación, la muchacha fue devuelta a su familia, pero no volvió a ser la misma. Testigos de la época, recogidos en crónicas locales y en relatos orales posteriores, afirmaban que su mirada había cambiado. Ya no transmitía dulzura, sino una mezcla de melancolía y recelo. Se volvió retraída, hablaba poco y rehuía los lugares concurridos. Incluso evitaba entrar sola a la iglesia, y prefería rezar desde la entrada o junto a la pila de agua bendita. Algunos vecinos aseguraban que en las noches sin luna se la veía caminar hacia las afueras del pueblo, deteniéndose a mirar fijamente el horizonte, como si esperara algo o a alguien. Su salud comenzó a deteriorarse, sufriendo desmayos y fiebres repentinas, lo que llevó a algunos a pensar que la posesión nunca había desaparecido del todo, sino que simplemente había adoptado una forma más silenciosa y persistente. Con el paso de los años, surgieron versiones muy distintas sobre lo ocurrido. Algunos insistían en que había sido un caso auténtico de posesión demoníaca, reforzado por los fenómenos inexplicables presenciados durante el exorcismo. Otros, sin embargo, creían que todo había sido una maniobra urdida por la joven para vengarse de la anciana a la que envidiaba o temía, utilizando las creencias de la época para lograrlo. También existía la teoría de que la muchacha sufría un trastorno mental o una epilepsia no diagnosticada, y que el exorcismo no había sido más que una forma de canalizar el pánico colectivo. Lo cierto es que ninguna de las explicaciones logró imponerse por completo,
y la falta de documentos oficiales precisos dejó el campo abierto para que la historia se deformara y creciera con cada narrador. La historia de la endemoniada de Codos se convirtió en parte inseparable del folclore del lugar. Se transmitía de generación en generación, adornada con detalles cada vez más inquietantes. Algunos decían que durante el exorcismo la joven levitó, otros que habló en lenguas muertas. Incluso hubo quienes aseguraban que, tras la desaparición de la anciana acusada, se escuchaban pasos y golpes en las paredes de las casas cercanas a su antigua vivienda. El caso también inspiró leyendas paralelas, como la de un pozo maldito donde la bruja habría arrojado objetos embrujados, o la de un gato negro que, según la superstición, seguía a ciertas mujeres del pueblo en las noches previas a desgracias. Hoy en día, aunque los más jóvenes tienden a tomarlo como un simple cuento, todavía hay ancianos que hablan de la historia con seriedad y cierta aprensión. A pesar de que han pasado siglos desde aquel episodio, la figura de la endemoniada de Codos sigue viva en la memoria colectiva. Algunas rutas turísticas de Aragón mencionan el caso como curiosidad histórica, y en ciertas festividades populares se representan escenas inspiradas en la leyenda, aunque en un tono teatral. Sin embargo, en el ámbito académico, la historia se analiza como un ejemplo paradigmático de cómo el miedo, la superstición y los conflictos personales podían mezclarse en las comunidades rurales de la Edad Moderna para generar auténticos procesos de histeria social. El caso también ha servido de inspiración para relatos y novelas de temática gótica ambientadas en Aragón, lo que ha contribuido a mantenerlo vigente. Así, lo que comenzó como un suceso local, marcado por la desaparición de una supuesta bruja y el exorcismo de una joven, ha trascendido como símbolo de los miedos atávicos que aún resuenan, silenciosos, en muchas aldeas españolas.